Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? Dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Em, Estoy grabando este video, ¿cierto? Para hacer pequeñas cápsulas, pequeños módulos respecto a ciertos recursos que, por una cuestión de tiempo, probablemente no alcancemos a ver en clases presenciales, ¿cierto? En estas pocas 4 o 5 clases que nos quedan hasta antes del fin de semestre, pero van a quedar colgadas en YouTube para que ustedes puedan revisarlo. Y también dice relación con recursos que se ven más bien poco, van a entender ustedes ahora, por ejemplo, en la historia del recurso de queja, por qué se ve poco, pero es importante que lo tengamos, ¿bien? Esto aparece en los libros que están a su disposición en el campus virtual, pero nunca está de más eh, tener algo así, ¿cierto? Y vamos a partir con el recurso de queja, básicamente, que es un recurso que se ocupa bastante poco hoy día, se ocupa, pero no tanto como antes, van a ver por qué. Bien, respecto de la historia del recurso de queja, tenemos que mencionarles que no hay, ¿cierto?, un origen claro sobre el origen, valga la redundancia, del recurso de queja. Para algunos autores, el recurso de queja sería una creación que es puramente chilena y que tendría un origen en lo que se denominaba el recurso de injusticia notoria y vejaciones, que estaba a su vez, ¿cierto?, contenido en el reglamento constitucional provisorio del año 1811. Ahora, otros autores afirman que esto sería una herencia derechamente española, concretamente que proviene de lo que se denominaba recurso de injusticia y nulidad notoria. Y hay otro tercer grupo que dice que provendría, ¿cierto?, de una creación jurisprudencial de nuestros tribunales. Ahora, da lo mismo cuál sea el origen del recurso de queja. eh, lo importante es que existen algunos hechos o marcas o hitos en la historia de este recurso que es importante tener en cuenta. El primer hito tuvo lugar, ¿cierto?, en la Constitución Política de la República de Mariano Ogaña de 1823, donde se mantuvo en el ordenamiento, ¿cierto?, el recurso español de injusticia notoria y vejaciones que yo les comentaba hace un momento, pero además se consagró lo que ustedes ya han visto, ¿cierto? Eh, Se consagró, ¿cierto?, la superintendencia correccional de la Corte Suprema respecto de los otros tribunales del país. Luego, en el artículo 148 de esa misma Constitución se establecía que tiene la Corte Suprema, ¿cierto?, la superintendencia directiva, correccional, económica y moral ministerial sobre los tribunales y juzgados de la nación, decía ese artículo 148. También, continúa este artículo, la de política criminal, conforme al reglamento que se conformará sobre estas atribuciones. Luego, el artículo siguiente, el 149 de ese entonces, decía que, en consecuencia del artículo anterior, conoce en única instancia, ¿cierto?, primero, de las vejaciones dilatorias, perdón, vejaciones, dilaciones y otros crímenes y perjuicios causados por los jueces de apelaciones en la secuela de los juicios, procediendo sumariamente, sin alterar lo juzgado y para el solo efecto de declarar la responsabilidad personal del juez, y después de concluido el proceso. Ese fue el primer hito, entonces, la Constitución de Mariano Ogaña. Luego, un segundo hito lo marca más bien la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1833, es decir, 10 años, perdón, después. Esta Constitución no hizo mención en parte alguna de la Corte Suprema, pero sí estableció que iba a existir una magistratura que iba a tener a cargo, ¿cierto?, la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales y juzgados de la nación. Y esa declaración, como ustedes pueden imaginar, ¿cierto?, se ha mantenido vigente hasta el día de hoy respecto a la Corte Suprema en el artículo 82 de la Constitución Política de la República. Un tercer hito en este punto es la dictación en el año 1875 de la ley sobre la organización y atribuciones de los tribunales,
que fue la ley que antecedió a nuestro Código Orgánico de Tribunales, y en su artículo 69, ¿cierto? Introdujo por primera vez la palabra quejas, y lo hacía para referirse a los reclamos que las partes podían dirigir en contra de las Cortes de Apelaciones por las faltas o por los abusos que los jueces de grado inferior pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones. Bien, y también en el artículo 70 de esta misma ley sobre organizaciones, estableció una serie de sanciones, ¿cierto?, a las que se exponían los jueces en caso que cometieran faltas o abusos en el ejercicio de sus labores. Esto que yo estoy comentándolo está en el libro de Cristian Maturana Miquel, que está en el campus virtual, y por lo menos en la edición mía está en la página 1057. La misma ley, ¿cierto?, sobre organización y atribuciones de los tribunales, que ya sabemos es antecesora del COT, en su artículo 108 nos decía, o nos recordaba la idea que correspondía a la Corte Suprema la jurisdicción correccional, disciplinaria y económica de todos los tribunales de la nación. Bien, tuvo que suspender un poco la grabación, porque como bien ustedes saben, la gente huele que uno está haciendo algo importante para tener que escribirlo y llamarlo. Entonces, ¿cierto? En virtud de este artículo 108, que yo les comentaba, 69 y 70 de esta ley de organización y atribuciones de los tribunales, se fue dando aplicación a esta norma, ¿cierto? Con una instauración, por así decirlo, de una especie de recurso de queja, como lo conocemos hoy. Ese fue el origen ya propiamente tal jurídico de este tema. Y esto se hizo de la mano con la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Cuando yo me refiero a los tribunales superiores de justicia, hablo de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Y así lo explica también la Corte Suprema en una sentencia del 8 de diciembre del año 66, donde dice que este medio legal nació mediante una interpretación jurisprudencial que hicieron los tribunales superiores de los preceptos de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875, que instituyeron la queja como medio de corregir y sancionar las faltas o abusos en que hubieran podido incurrir los jueces en el ejercicio de su ministerio. Y si bien, continúa la Corte, con posterioridad, el concepto de recurso de queja ha tenido acogida en la ley, no por ello ha perdido su carácter de recurso del que conoce el superior en ejercicio de sus facultades disciplinarias para modificar aquellas resoluciones en que los falladores, con errado concepto, se apartan del mérito del proceso y hacen uso de sus facultades en términos de producir al litigante un perjuicio que solamente puede ser reparado por este medio. Y acá encontramos también el link, ¿cierto?, con lo que conversábamos en la clase del día jueves 9, sobre el agravio que se produce a la parte litigante, que es un elemento esencial, ¿cierto?, en general en la interposición de los recursos procesales. El agravio es una cuestión trascendente. En 1943 se aprobó nuestro queridísimo, ¿cierto?, Código Orgánico de Tribunales. Y en este Código Orgánico de Tribunales por primera vez se incorporó formalmente, el recurso de queja en nuestro ordenamiento jurídico. Con esto lo que se hizo es que se formalizó un trabajo que había venido realizando el Poder Judicial a través de los tribunales de justicia, ¿cierto? Y este recurso, en conjunto con la queja propiamente tal, lo que tuvo por finalidad es velar por la disciplina de los tribunales de justicia. Originalmente, dentro de las características del recurso de queja, existía la facilidad para poder interponerlo, ¿cierto?, a diferencia más bien con lo que existe hoy día con el recurso de casación. Es decir, interponer un recurso de queja en esos tiempos era muchísimo más fácil que interponer hoy un recurso de casación.
¿ok? Y por lo tanto, entonces, dada esa facilidad, podía deducirse en contra del juez por el hecho de haber dictado cualquier tipo de resolución que incluía las sentencias, los autos e incluso los decretos. O sea, iba a matar usted una hormiga con una bazuca. Además, el recurso de queja podía ser interpuesto incluso cuando la resolución en la que se había cometido la falta o el abuso pudiera impugnarse a través de otro recurso, ya sea ordinario o extraordinario, como lo vimos en la clase del día jueves 9 de junio. Es decir, la queja procedía incluso si es que habían otros recursos o existía el derecho a interponer otro recurso, que es un exceso, ¿cierto? Estas dos características, la facilidad y la procedencia del recurso de queja en estas circunstancias, lo que produjeron fueron efectos negativos, evidentemente. El primero, que con el tiempo el recurso de queja comenzó a ser utilizado, ¿cierto?, en la práctica como una verdadera tercera instancia, respecto de la cual la Corte Suprema volvía a revisar los hechos y volvía a revisar el derecho de un asunto que ya había sido resuelto en dos oportunidades anteriores, en primera y en segunda instancia. Maturana, ¿cierto?, nos dice que el recurso de queja se convirtió en una tercera instancia de facto, es decir, de hecho, degenerando el rol de la Corte Suprema, puesto que se convirtió en otra instancia de apelación, olvidando su papel como tribunal de casación, puesto que este tribunal podía conocer y modificar tanto los hechos como el derecho de la litis. Eso está en el libro que yo les acompañé. Bien. El segundo efecto negativo, que está relacionado, ¿cierto?, con esto, con el efecto anterior, consistía en la sobrecarga de trabajo de la que fue víctima la Corte Suprema, la que tuvo que destinar gran parte del tiempo a conocer los miles y miles de recursos de queja que se interponían. Entonces, para solucionar este problema, en el año 1995, cuando yo tenía 10 añitos, entró en vigor la ley 19.374, ley que introdujo distintas reformas al Poder Judicial, reformas que tenía entre ellas, ¿cierto?, una reforma al recurso de queja, que buscaba limitar la procedencia de este recurso de queja y buscaba básicamente reencauzarlo en su origen. Bien, en el mensaje de esta ley 19.374 se lee lo siguiente, dice, se amplía el ámbito para interponer el recurso de casación y se restringe el del recurso de queja con modificaciones a los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y a los artículos 575 y 579 del COD respectivamente. Con esta reforma se pretende que el recurso de casación sea más fácil en su interposición, más expedito en su tramitación y menos formalista, para que de esta manera los tribunales superiores, mediante el conocimiento de este recurso, puedan, en mejor forma, sentar jurisprudencia. El de queja se limita porque entendemos que, siendo este un recurso disciplinario, ha distorsionado en la práctica el sistema procesal y la función jurisdiccional de los tribunales superiores de justicia, toda vez que se interpone en vez de otros recursos procedentes, recargando el trabajo de las Cortes, dándose el caso que por esa vía la Corte Suprema puede llegar a conocer de cualquier causa que se tramita en primera instancia. Y entonces, para lograr lo anterior, se limitó entonces la procedencia de recurso de queja solo a las sentencias definitivas y a las sentencias interlocutorias que pusieran término al juicio o que hicieran imposible su continuación. También, con esta reforma legal, se prohibió la interposición del recurso de queja cuando la resolución que se busca, ¿cierto?, impugnar, esté afectada por falta o abuso y pueda ser impugnada por otro recurso. Es decir, si puede interponer otro recurso, no procede el recurso de queja. Recursos ordinarios o extraordinarios, ¿ok? Además, se incorporaron también una serie de sanciones disciplinarias que debían ser aplicadas por el Tribunal Superior a el tribunal inferior, ¿cierto?, en caso de acogerse el recurso de queja. Es decir, además hay una serie de consecuencias disciplinarias que trae
en conjunto, junto al recurso de queja. Y entonces, ¿cierto? También, por último, se fortaleció el recurso de casación como el medio de impugnación que por excelencia debe conocer la Corte Suprema. ¿Ok? Eso que yo les he dicho está en la historia de la ley 19.374. Todo esto todo lo que yo les estoy diciendo tiene un fin. Y el fin es, ¿cierto?, marcar o remarcar el carácter disciplinario que tiene el recurso de queja y, por lo tanto, vemos, o marcar más bien, la limitación que se produce con o en su interposición. Y entonces, a partir del año 1995 es que la Corte Suprema ha llevado a cabo muy importantes esfuerzos para poder ajustar ajustar su actuar a la reforma, ¿cierto? Por ejemplo, la gran cantidad de recursos de queja que hoy, día a día, ¿cierto?, se declaran inadmisibles o que la Corte Suprema derechamente rechaza de plano. También se refleja en los fundamentos de los fallos en los que se rechazan los recursos de quejas que son interpuestos en contra de los ministros de Corte de Apelaciones que se pronunciaron respecto de otro recurso de queja. Y vamos a ver que eso tiene una denominación que se llama la queja de la queja. Bien, y en todos estos casos, en los que la Corte Suprema decide rechazar los recursos de queja y acto seguido, ¿cierto?, puede hacer uso de las facultades de oficio para corregir las infracciones que han sido denunciadas, pero también en muchas otras ocasiones, menos, en realidad ha fallado en el sentido contrario. Han existido, insisto, y para terminar acá como colofón, muchos esfuerzos, ¿cierto?, se han traducido más bien en frutos, y prueba de esto es que al día de hoy se interponen y se acogen menos recursos de queja de aquellos que se interponían y se acogían antes de la reforma del 95. Obviamente que hay ciertos problemas que hasta el día de hoy se mantienen en la vigencia del recurso de queja, pero eso ya probablemente sea materia de una reforma legal a futuro, ¿cierto? Ahora, ojo que en virtud del derecho a recurso que vimos en la clase del día 9 de junio, las partes más frecuentemente están interponiendo recurso de queja cuya motivación es básicamente buscar la apertura de una nueva instancia jurisdiccional en aquellos casos en que no quedan satisfechos con el resultado del litigio. ¿Bien? Eso es importante. Ahora, solo para comenzar, comentarle, ¿cierto? En el año 1994, un año antes de la reforma, se interpusieron ante la Corte Suprema 3.365 recursos de queja y 764 recursos de casación. En el año 2009, es decir, 15 años después de la reforma, se interpusieron en la Corte Suprema 599 recursos de quejas y, por el contrario, 5.476 recursos de casación. Ahí vemos cómo eh, la queja, ¿cierto?, y la limitación de esta tuvo un efecto, el efecto que se buscaba. ¿Cuál es el concepto del recurso de queja? Bien, la doctrina en este punto le ha dado distintas definiciones a lo que denominamos cierto recurso de queja. La definición más clásica de nuestro autor más clásico en derecho procesal, que es Casarino, ¿cierto?, lo define como el medio que la ley franquea a las partes agraviadas por una resolución judicial abusiva, en contra de la cual no procede ningún recurso, para que se la deje sin efecto y se la enmiende en conformidad a derecho. Bien, Mosquera y Maturana Miquel dicen que el recurso de queja es el acto jurídico procesal de parte que se ejerce directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico y en contra del juez o jueces inferiores que dictaron en un proceso del cual conocen una resolución con falta o abuso grave, solicitándole que ponga pronto remedio al mal que motiva su interposición mediante la enmienda, revocación o invalidación de aquella, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que fueren procedentes por el pleno de ese tribunal respecto del juez o jueces recurridos. Y por último, en una definición
del profesor Sepúlveda y Oberg, que no puse en la lámina, definen al recurso de queja como el medio extraordinario que la ley confiere a las partes para impedir de un tribunal superior el ejercicio de sus facultades disciplinarias respecto de los jueces u órganos que ejerzan jurisdicción por las faltas o abusos graves cometidos en el pronunciamiento de ciertas resoluciones y consecuencialmente, ¿cierto?, la adopción de medidas conducentes a remediar tales faltas o abusos. Ahora bien, en virtud de todo lo anterior que yo les dije, ¿cierto?, de estas definiciones y de los elementos y las características que se desprenden de estas definiciones, lo que podría definir uno como recurso de queja es que es un medio de impugnación, ¿cierto? Eh, que le reconoce la ley a una de las partes dentro de un procedimiento jurisdiccional, y esta parte tiene que ser afectada, y esto por favor subrayenlo, afectada por una falta o un abuso grave cometido por un juez o por jueces, ¿cierto?, en tribunales colegiados, que conocen de este juicio en la dictación de la sentencia definitiva o interlocutoria, es decir, tiene que ser este abuso verse plasmado en la dictación de uno de estos dos tipos de resoluciones, eh, y que se interpone ante el superior jerárquico de dicho juez o jueces, es decir, si lo comete un juez de primera instancia va a ser ante la Corte de Apelaciones, y si lo comete la Corte de Apelaciones, ante la Corte Suprema. ¿Bien? Eh, y el efecto que produce el recurso de queja es que además de modificar la resolución, ¿cierto?, en la que se produjo el abuso o la falta, va a traer acciones o consecuencias disciplinarias en contra de estos magistrados. ¿Cuál es el marco normativo del recurso de queja? Es decir, ¿dónde lo encontramos? Y el recurso de queja está en el título 16 del Código Orgánico de Tribunales, título que tiene por nombre, ¿cierto?, de la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales. ¿Ok? Más particular, si lo aterrizamos, por así decirlo, y acá yo los invito a que tengan su código orgánico a mano, está el artículo 545 que dice que el recurso de queja tiene por única finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos por los tribunales en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. El mismo artículo 545 nos detalla, ¿cierto?, las resoluciones que pueden motivar la interposición del recurso de queja, y que dice que podrán ser sentencias definitivas o interlocutorias cuando ésta pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, siempre y cuando no sean susceptibles de ser impugnadas por otro medio, por medio de otro recurso, perdón. Es decir, ahí le cierra la puerta al recurso de queja en caso que usted pueda interponer otro recurso. Ahora, como ya saben ustedes que las reglas generales viven de excepciones, existe una excepción, ¿cierto? Y es que el Código Orgánico de Tribunales autoriza la interposición del recurso de queja en conjunto con el recurso de casación en la forma. ¿Cuándo? Cuando hablamos de sentencias definitivas que sean dictadas por árbitros arbitradores, es decir, acá nos vamos a la justicia arbitral, ¿cierto?, que está sacada de fuera, por así decirlo, de los tribunales de justicia ordinarios, por así decirlo. Y esto se ve en el inciso segundo del artículo, que dice que la sentencia que se dicte acogiendo un recurso de queja no podrá, salvo en los casos de sentencias dictadas por arbitradores, modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley contempla recursos jurisdiccionales extraordinarios. Es decir, se entiende a contrario sensu. ¿Bien? Y estos requisitos lo que hacen es reafirmar el carácter excepcional del recurso de queja y de la naturaleza excepcional también que tiene el recurso de queja. Hay un caso muy particular que se vivió en una causa que se llama Ferrada y otros con Contraloría General de la República, ¿cierto? Donde la Corte Suprema acogió a trámite un recurso de queja que se interpuso en contra de los ministros del Tribunal de Cuentas de segunda instancia de la Contraloría General de la República, a pesar de que la resolución dictada por dichos jueces era susceptible de ser impugnada por el recurso especial de revisión que está en el artículo 126 de la ley 10.336, que es la de la Contraloría General.
¿Cuál fue el fundamento de esta admisibilidad? Fue que el recurso de revisión es un recurso extraordinario que procede solo en algunas hipótesis y ninguna de las cuales se configuraba en el caso en cuestión. El rol ustedes lo pueden encontrar, ¿cierto?, en la Corte en Poder Judicial. El rol es el 7427 del año 2018 de la Corte de la Corte Suprema. También el inciso segundo del artículo 545 nos dice que la sentencia que acoja un recurso de queja deberá incluir las consideraciones precisas que demuestran la falta o el abuso grave que motiva el acogimiento, así como los errores u omisiones manifiestos y graves que lo constituyen, lo que deberán hacerse materializado en la sentencia que motivó la interposición del recurso. O sea, hay que decir cuáles son los vicios, los abusos, ¿cierto?, que el Tribunal Superior detecta. ¿Bien? Además, el fallo debe indicar cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar por el superior para corregir la falta o el abuso que ha sido detectado. Por último, en la última parte del artículo 545 nos dice que en los casos en que un tribunal invalide una resolución jurisdiccional, ¿cierto?, haciendo uso de las facultades disciplinarias, va a tener que adoptar todas las medidas disciplinarias que estime pertinente. ¿Ok? Y por último, ahora sí que por último respecto a este artículo, la ley exige al tribunal que acoge un recurso de queja que dé cuenta de estas circunstancias al pleno de la Corte para que adopte medidas disciplinarias adicionales si es que es procedente, dependiendo obviamente de la naturaleza de las faltas o de los abusos que han sido cometidos. Termina este artículo 545 señalando que siempre que se acoja un recurso de queja, se deberá amonestar privadamente al juez o jueces que incurrieron en la falta o abuso, sin perjuicio de la procedencia de otras medidas disciplinarias. Bien, ahora, todo esto evidentemente es sin perjuicio de la facultad que tiene la Corte Suprema de actuar de oficio cada vez que lo considere pertinente en virtud de las facultades disciplinarias que habíamos conversado también o que ustedes vieron en procesal orgánico. Luego nos saltamos al artículo 548, 548, ¿cierto? Y sí los había puesto, creo. El artículo 548 del COT que regula los aspectos procesales de la interposición del recurso de queja. El recurso de queja debe ser interpuesto por el afectado dentro del plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha en que se le notifica la resolución que lo afecta, ¿bien? Es decir, la resolución que contiene la falta o el abuso que estamos reclamando. Obviamente que este plazo podría aumentarse en virtud de la tabla de emplazamiento, eso es claro. El recurso deberá ser patrocinado expresamente por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Dentro de los requisitos de la interposición de la queja, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más adelante, es un breve resumen. Pero se cuentan, o están más bien, la individualización de los jueces o de los funcionarios, ¿cierto?, que habrían cometido la falta o el abuso que se denuncia, y también se debe especificar el proceso en el que este abuso o falta se verificó. Se debe transcribir la sentencia dictada o, mejor, ¿cierto?, acompañar copia de la sentencia. Se debe especificar la fecha en que se dictó, se debe especificar la fecha de la notificación al recurrente y también se debe indicar si estamos hablando o atacando una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria. Por último, se deben exponer de manera clara y también de manera específica cuáles son las faltas o los abusos que están denunciando. Y junto con esto, el recurrente de queja, ¿cierto?, debe acompañar un certificado que ha sido emitido por el secretario del tribunal en que se dictó la sentencia con falta o abuso, y este certificado debe contener el número del rol del expediente, la carátula, el nombre de los jueces que dictaron la resolución que está motivando el recurso,
la fecha de la dictación y la fecha de la notificación al recurrente, y también se debe señalar, ¿cierto?, el mandatario judicial o los abogados patrocinantes de cada una de las partes que aparezcan en esos autos. La norma señala que va a bastar para que el secretario emita este certificado una solicitud verbal o una solicitud escrita. En la práctica se hace a través de una presentación escrita ante el tribunal, eh, y no es necesaria una orden del tribunal, es decir, usted presenta el escrito y el secretario debería hacerlo de inmediato. Este artículo 548 termina, ¿cierto?, autorizando al recurrente a solicitar una orden de no innovar en cualquier estado del recurso, y tras lo cual el presidente del tribunal, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema va a designar una sala la que va a decidir si acoge o no en definitiva esta orden de no innovar, y va a ser la misma sala la que va a conocer sobre el fondo del asunto del recurso de queja. Es decir, vemos acá que existe una especie, ¿cierto?, de radicación en la sala que conoce de la orden de no innovar para luego conocer el fondo del asunto sobre este recurso de queja. Bien. Por último, tenemos el artículo 549. Soy bien desordenado para las láminas, les pido mil disculpas. Y el artículo 549 lo que hace es regular la tramitación que va a seguir el recurso, ¿cierto?, una vez que ya se interpuso. Lo primero que hace el artículo 549 es regular, ¿cierto?, el control de admisibilidad que debe llevar el tribunal ante el que se interpuso el recurso de queja, que es, en general, ya lo sabemos, el tribunal superior jerárquico del tribunal que dictó el fallo con abuso o con falta. Bien, este tribunal entonces va a comprobar que el requisito cumpla con todos los requisitos formales que fueron enumerados anteriormente, en especial si es que la resolución es o no susceptible de otro recurso. Bien. En caso de resolver en el control de admisibilidad que no cumple con los requisitos, el recurso va a ser declarado inadmisible de plano, es decir, sin más trámite. Y ante esto, el recurrente solo va a poder interponer un recurso de reposición fundado en un error de hecho, es decir, en una incorrecta apreciación de los hechos del tribunal. Excepcionalmente, si el requisito de admisibilidad, ¿cierto?, que se incumple es el que dice relación con que no presentamos el certificado del tribunal expedido por el secretario, y siempre que se acredite que no hubo, que hubo una justa causa para no poder acompañarlo, paréntesis, entorpecimiento, ¿cierto? Podríamos, ¿cierto?, obtener del tribunal un plazo fatal e improrrogable que no podría exceder de 6 días, ¿bien? Es decir, si demostramos que no acompañamos este certificado por una cuestión eh, que no dependía de nosotros, la verdad es que ahí podemos hacer algo. Si pasamos el corte, ¿cierto?, el control de admisibilidad, lo que va a venir ahora es que el tribunal va a pedirle en informe a el juez o los jueces que habrían incurrido en esta falta o abuso, y el tribunal va a tener que limitarse a informar, ¿cierto?, respecto de los hechos que configurarían las faltas o los abusos graves. Bien. Y este informe tiene que ser evacuado dentro de 8 días hábiles desde que el tribunal recibió el oficio respectivo. Una vez que han transcurrido estos 8 días hábiles, ¿cierto?, y pueden haberse evacuado el informe o no, se va a proceder a la vista del recurso por la Corte de Apelaciones o por la Corte Suprema, y va a tener una ubicación especial, ¿cierto?, respecto de la vista de otro recurso. Es decir, se va a ver con preferencia. En este mismo sentido, el recurso de queja
va a ser agregado preferentemente a la tabla. Respecto del mismo recurso de queja, no van a proceder suspensiones de la vista de la causa, y las medidas para mejor resolver solo se pueden decretar una vez que termine la vista del recurso. Y el artículo 549 termina indicando que cualquiera de las partes que intervino en el proceso en el que se cometieron las supuestas faltas o abusos podrá comparecer en el recurso, lo que podrá hacer hasta antes de la vista de la causa, es decir, hacerse parte. Bien, como vemos, en síntesis, la tramitación de este recurso está muy regulada en la ley. Eh, por lo tanto, se cumple uno de los requisitos que pretendía la reforma de 1995, ¿cierto? Y esto también, el cumplimiento de esta reforma se ve muy reflejado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en general declara inadmisibles los recursos de queja. ¿Qué más sobre esto? Decirles, ¿cierto?, que respecto de la naturaleza de la resolución en la que se produce la falta o el abuso grave, existen algunos casos en los que se han declarado inadmisibles recursos de queja que han sido interpuestos en contra de una resolución que decretó una medida para mejor resolver, o de otra resolución que declaró inadmisible un recurso de apelación incidental, o vemos recursos de quejas que se interponen en contra de una resolución que rechazó un recurso de hecho, o vemos quejas, ¿cierto?, que se interpusieron en contra de resoluciones que rechazaron un recurso de reposición, o de aquellas resoluciones que rechazan un recurso de nulidad laboral, o de aquellos casos que se rechaza un incidente de reposición, o del rechazo de solicitud a confesar deuda, etcétera, etcétera. O sea, hay un catálogo impresionante de recursos de queja en contra de distintos tipos de resoluciones que rechazan algo. También existen muchos recursos de queja que son declarados inadmisibles. ¿Por qué? Porque las resoluciones en las que se producen estas supuestas faltas o abusos son susceptibles de ser impugnadas a través de otro medio, de otro recurso. Una fórmula que se ocupa, ¿cierto?, es la que está plasmada en la lámina, que dice que, de conformidad con el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja solo procede en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución, y siempre que no sean susceptibles de ningún otro recurso, sea ordinario o extraordinario. Segundo, dicen las sentencias, ¿cierto?, que la resolución que se impugna en estos antecedentes es de aquella que revocó la que hizo lugar a una tercería de posesión, declarando que quedaba desestimada, que puede ser impugnada por otros recursos, razón suficiente para declarar inadmisible el intentado en autos. Bien, ese fallo se lo voy a acompañar en el campus virtual. Y respecto del plazo de la interposición del recurso, la Corte Suprema también ha velado, ¿cierto?, con estricto rigor por el respeto al cumplimiento del plazo, y en distintos casos en los que se ha declarado inadmisible el recurso de queja por no haber sido interpuesto dentro del plazo, obviamente que incluso si la parte se le pasó el plazo en un día, o sea, eso está bien, porque en definitiva, si el plazo son 5 días y se le pasa uno y te lo interpone en el quinto, en el sexto, perdón, pasó la vieja. Mala suerte, ¿cierto? Eh, eh, Está bien rechazado. Y otros recursos de queja son, ¿cierto?, declarados inadmisibles porque no se adjuntó el certificado que exige la ley. Y ahí eso es ya un poco más discutible. Y también, ¿cierto?, se ha rechazado recursos de queja porque no se ha reproducido la parte de la sentencia que uno está atacando. Y eso también es discutible. ¿Ah? O sea, si bien lo pide el requisito, igual es discutible, uno podría acompañar, ¿cierto?, todo el tema. Y entonces, la mayoría de los recursos de queja son declarados inadmisibles, ¿bien? O, en su defecto, son desechados de plano. Y eso es un rigor que está aplicando la Corte Suprema así, pero al máximo. Sin embargo, en contraposición a este rigor máximo que impide, por así decirlo, la admisibilidad del recurso de queja, la Corte, de todas maneras,
si detecta algún error, algún fallo, algún abuso, lo soluciona, lo enmienda, lo corrige a través de precisamente las facultades que tiene la Corte, ¿cierto?, para poder corregir de oficio. ¿Bien? Y eso es una cuestión que es bastante, bastante importante en este punto. Muy importante. Eso por este bloque.